Sabemos que tú eres soberano. Así que a ti clamamos en este momento. Gracias por tu presencia en todo lugar, pero de manera particular en medio de tu iglesia, Señor. Gracias por la promesa que traes a nuestro corazón cuando recordamos que tu palabra dice que tú, Señor, caminarás alrededor de tu iglesia, que tú, Señor, estarás alrededor de tu iglesia. Es impresionante, Señor, cuando tu palabra ilumina nuestro espíritu y sabiendo que tu presencia mora en nuestros corazones. Lo impresionante que es cuando la iglesia se reúne, cuando cada hombre o cada mujer en donde tú moras se reúnen en un lugar y entonces tu grandeza, tus atributos, tu carácter se multiplican visiblemente, Señor, en la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Equilibra, Señor, la realidad que vivimos en nuestra carne, la lucha que tenemos, que continuamos, con el amor profundo manifestado a través del perdón de nuestros pecados. No dejes que la balanza se incline hacia algunos de los dos extremos, sabiendo, Padre, que si solo clamamos y buscamos tus atributos positivos como el amor, la misericordia, puede hacer, Señor, que no percibamos nuestra pecaminosidad que aún existe. Pero tampoco queremos irnos al otro extremo donde nos estemos condenando y culpando, Señor, de algo por lo cual tú ya pagaste. Sabemos que ese equilibrio nos lo da solamente tu palabra y que no solamente equilibra nuestro intelecto, sino todo nuestro ser, hablando desde el cuerpo hasta el alma, la mente, Señor, las emociones y sentimientos. Así que permítenos tener hambre, Señor, por tu gracia, de conocerte, de tener una relación vívida y práctica contigo. Y esta es una manifestación, así que permítenos adorarte y entregarte este tiempo para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro tema o primer tema de el mandato los unos a los otros. Dijimos que esta frase, ámense los unos a los otros, que es nuestro tema, es tal vez la frase que más veces se repite en el Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros. De hecho, leímos varios de estos unos a los otros. Y decíamos en el inicio de nuestra clase que ¿cómo sabrá el mundo que somos verdaderamente cristianos? Y dijimos que no por cosas equivocadas, ¿verdad? No por la predicación, por la doctrina reformada, los edificios bonitos, nada de eso hace que nosotros podamos mostrarle al mundo que somos cristianos verdaderos, sino que el versículo en el cual nos estamos basando, o el pasaje Juan 13, 34 y 35, en el 35 en particular nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, que son cristianos, que son mis seguidores, si tuviereis amor los unos con los otros. Y dijimos que estas palabras tuvieron un sentido y un contexto completo, y que todo comienza en el versículo 34 cuando dice: un mandamiento nuevo os doy. Y eso fue lo que veníamos desglosando, esa frase en particular: un mandamiento nuevo os doy. Hablamos de lo que es un mandato. Entonces, si todos los unos a los otros que aparecen en el Nuevo Testamento aparecen como mandatos, no son opciones, son cosas que debemos como cristianos verdaderos obedecer. Por eso la importancia de un curso, una serie como esta, para que comprendamos que si somos creyentes, la manifestación de que lo somos en palabras de Jesucristo, dice: ustedes sois mis discípulos si hacen las cosas que yo os mando, si atienden a mis mandamientos, ¿no?
Entonces, este es un mandamiento y decíamos, lo fuimos desglosando porque es un nuevo, que el nuevo es porque implica que ya estaba en el Antiguo Testamento, vimos el pasaje o los pasajes del Antiguo Testamento donde se mandaba literalmente a amarnos unos a otros, pero en particular se convierte en nuevo porque nos da el modelo. Y dice, como yo os he amado, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Vimos ya 4 características de este amor de Cristo. Dijimos que se presenta como nuestro ejemplo, que es Él algo ejemplar en lo práctico, no era como los maestros de su época, ¿se acuerdan? A los cuales les demandó, lo que les digan que hagan, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no ¿qué? No hacen, ¿no? Entonces Jesús decía y hacía, ese es el ejemplo perfecto de un amor. Entonces nosotros podemos considerar que nosotros, más allá de que enseñemos a alguien lo que significa amar como Cristo, pero necesitamos imitar el ejemplo que vemos en Él, Perdón, en segundo lugar, el amor de Cristo no buscaba nada para sí mismo, y lo vemos en la frase, como yo os he amado, dice ahí, ¿vosotros también me améis? No, ámense entre ustedes. O sea, el pasaje no dice, así como yo los he amado, así ámenme. Y dijimos que ese es el amor condicional que nosotros tendemos a tener, ¿verdad? Pues como yo te amo, te manifiesto amor, manifiéstame tu amor, ¿no? Entonces es algo condicional, aquí no. Cristo no busca nada para sí mismo. La frase en el versículo 34 no termina diciendo, así ámenme a mí. Ámense entre ustedes de esa manera, ¿no? En tercer lugar, vimos rápidamente que el amor de Cristo llega al sacrificio. Y dijimos que Cristo amó al mundo de tal manera, como dice Juan 3:16, que entregó su vida en sacrificio. Entonces el amor de Cristo es sacrificial, por lo tanto, lo que aquí se nos dice es que el amor de Cristo espera de nosotros y no se limita a amar al prójimo como a uno mismo, sino que es un amor que llegará a sacrificarse a sí mismo. ¿Por quién? Por el prójimo. Lo que el Señor nos manda aquí es que amemos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y dijimos que este amor sacrificial tenemos que evaluar que sea sacrificial. ¿Se acuerdan cuál fue la ilustración que les mostré, el ejemplo que le di, que ahora no vino, le iba a dar otros 20 pesitos a mi alumno? Entonces les decía yo que para mí el tener cierta cantidad de dinero, para mí eso no fue un sacrificio, ¿no? Porque a veces damos de lo que nos sobra, en todo tipo de amor, de expresión de amor. Entonces este amor, imitando a Cristo, viendo como yo os he amado, así ámense entre ustedes, es sacrificial. Es pensar en aquellas cosas que a veces nos pide hacer el Señor y que de verdad sí valora mucho cuánto amamos lo que poseemos o creemos nuestro. Y nos dice, dáselo. ¿No? Entonces, si fueran los únicos 20 pesos que yo tuviera, ¿se acuerdan del ejemplo de la mujer que estaba fuera del templo, que dio todo lo que tenía? Ese es un sacrificio, esa es una ofrenda sacrificial. Dios no nos llama continuamente a eso, no se espanten, no se preocupen, o sea, es algo, pero en algún momento te lo va a pedir y vamos a manifestar ese amor sacrificial. Si para mí hubiese sido un sacrificio ser los únicos 20 pesitos que tuviera y Dios me moviera a dar, pero a veces nos pide eso, hermano. Entonces, en cuarto lugar vimos que el amor de Cristo abarca a sus enemigos, ¿se acuerdan de eso? Evidentemente los judíos tenían un entendimiento distorsionado y lo vemos en las bienaventuranzas, fue lo que vimos. En Mateo 5:43 ellos dicen, oísteis, bueno, Jesús les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no decía la ley, pero ellos habían distorsionado con sus tradiciones
el que amaras a tu prójimo y aborrecieras a tu enemigo. Jesús enseña lo contrario. Jesús dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen, orad por los que os calumnian. Ese es el amor de Cristo con el cual nos manda amar a nuestro prójimo. Y entre nuestro prójimo están nuestros enemigos. Y enemigos, la palabra enemigos también la matizamos en el sentido en el que aparece en el Nuevo Testamento, y no necesariamente tiene que ser alguien que sí esté en contra de ti, con quien tengas un sentimiento equivocado. Ahí está algo, pero va más allá de alguien que no es afín a ti. Y desarrollamos todo lo que dice Lucas 6, 27 al 36, porque sigue diciendo el Señor, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y viene el contraste del amor humano, el que nosotros tendemos a dar. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y dijimos entonces, cerramos, ahí nos quedamos en que no basta con evitar vengarse, que es con lo que a veces pensamos que manifestamos amor por alguien, pues que no nos cae bien, no es afín a nosotros, a nuestra forma de ser, a lo que yo creo que tengo de diferente con él o con ella. Todo eso es orgullo, obviamente, porque nos sentimos superiores en alguna manera, ¿no? Entonces, como no está al nivel, al estándar de mi pensar, de mi sentir, de mi persona, pues entonces empiezo a tener esos encontronazos emocionales que pasan a lo verbal con quienes no son afines a nosotros. Eso no es amor. Pero a veces pensamos que ya estamos amando, empezando a imitar el amor de Cristo, cuando decimos, bueno, pues nada más no tengo el deseo de vengarme, pero debemos responder, dijimos, con un amor activo, como lo leímos ahí en Lucas. Así que por el enemigo hay que orar, no solamente orar, que también sería fácil, sino bendecirlo con palabras, con acciones y con servicio. Y así imitamos a Cristo y mostramos que somos hijos del Padre Celestial. Entonces, más allá de un maquillaje de ese amor en donde a veces parecemos, entre comillas, misericordiosos, cuando decimos, bueno, no me cae tan bien y pues no tengo un deseo de venganza para con él o para con ella, más bien a lo mejor me aíslo, ni me meto en problemas, ni lo meto, siempre que intento chocamos. Eso está equivocado. Imitar el amor de Cristo que estamos aprendiendo para darnos los unos a los otros y cumplir con el mandato de que se amen los unos a los otros como yo os he amado, es amar a los enemigos de esa manera, con un amor activo. Orar por él, por ella, bendecirlo, servirle. Vamos a seguir viendo características del amor de Cristo para que cumplamos mejor ese mandamiento. En quinto lugar, hermanos, el amor de Cristo no consistía en decir cosas bonitas. Repito, el amor de Cristo no consistía en decir cosas bonitas. Con demasiada frecuencia, nuestro amor se expresa únicamente con palabras y no con hechos. Pero en Cristo tenemos un ejemplo perfecto de este nuevo tipo de amor que Él espera de nosotros. Si repasamos lo que ya hemos visto, ahí en el capítulo 13 de Juan, que es nuestro pasaje,
Podríamos decir que el amor consiste en servir a nuestros semejantes, porque Jesús les está lavando sus pies. O sea, como yo os he amado, antes de decirles eso, previo a eso, Él está lavando sus pies. Que este amor se extiende a todos, incluso a los enemigos, porque entre ellos, ¿a quién también le lavó sus pies? A Judas. Jesús ya sabía que era un traidor. Jesús ya sabía que Él tenía que cumplir lo que había sido llamado a cumplir y que era responsable de esa traición. Y a Él también le lavó, ¿qué? Sus pies. Y este amor extendido, hermanos, Jesucristo nos pone el ejemplo que no se lo impone como una fuerza. Digo, bueno, para que vean que soy Jesús, que soy el Hijo de Dios, a ti también. No, o sea, no es algo que Jesús se impone. O sea, es la esencia del amor divino, ¿se dan cuenta? En la esencia del amor de Cristo, Él respeta la libertad que Judas sabe va a tener para traicionarlo. Pero ese amor es más fuerte que el odio que Él pudiera tener por Él. Entonces, Jesús no maquilló ese amor diciéndole, pues a ti te los lavo de manera diferente, ¿no? O permíteme, Judas, para ti no voy a expresar esta manera de lavarte tus pies. Tengo unas palabras para ti de amor, aunque fuera hipócrita, especiales para ti, mi querido Judas. No lo hizo, también le lavó los pies. Cristo nos ha dejado, hermanos, un vivo ejemplo de en qué consiste este amor y debemos imitarlo con cuidado. Entonces, este es un amor práctico, implica sacrificio, como ya dijimos en uno de los puntos anteriores, pero constante de los deseos del yo. Por eso Jesucristo resumió la ley, ¿verdad? En eso, amarás al Señor con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, como tú normalmente, regularmente, siempre te has amado, ahora vas a tener que sacrificar ese amor propio por amar a los demás, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad, dice Primera de Juan. Hay muchas formas en las que este amor puede ser expresado. Podemos pensar en algunos ejemplos como predicar el Evangelio a una persona que no conoce a Cristo, visitar a un enfermo, llevar una palabra de aliento al que está desanimado, ¿no? A través de un mensaje, de una llamada. O llevar una promesa bíblica al que vemos descarriado. Orar por las personas, hacerlo verdaderamente. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado de esa manera, hermanos? ¿No? A veces inconscientemente estamos orando por ti, seguimos orando por ustedes. Eso es palabra. Y cuando no lo hacemos, sí. Entonces tenemos que tener cuidado, porque podemos decir, estoy orando por ti, y hay una gran diferencia entre decir eso y verdaderamente hacerlo. Entonces no, el amor de Cristo no bastaba con decir bonitas palabras, que suenan pues muy consensuadas, muy conciliadoras, muy hipócritas. No sé si lo habías pensado de esa manera, ¿no? Pero yo soy un hipócrita si digo voy a orar por ti, estoy orando por ti, no lo estoy. Soy un hipócrita. Es un amor fingido. O sea, tenemos que tener cuidado de pequeños detalles. Y yo me he encontrado, hermanos, en mi tiempo de cristianismo, así de hipócrita. Y no, qué bueno que a veces quedara entre tú y el Señor, ¿no? Si me está viendo mi esposa, si me están viendo mis hijos y saben que no lo hago, bueno, pues ya no lo voy a decir, no hazlo, porque es un amor práctico. Orar por las personas, mostrar ternura, no decir tengo paciencia para con las personas, ternura o incluso perdón, no, práctica. Mostrar verdaderamente ternura, paciencia y perdón con los que nos ofenden. Mostrar, o sea, ¿qué implica? Podríamos dar muchas ilustraciones y ejemplos de qué significa mostrar estas cosas, no decirlas que las tengo. Estas son formas que fácilmente asociamos con el amor al prójimo,
Pero hay otras, hermanos, que sin ser tan populares, son expresiones igualmente válidas y necesarias. Por ejemplo, como la labor de enseñar la palabra, que puede incluir la exhortación, reprensión y hasta la disciplina, como dice Hebreos 12:6. Creemos entonces que es importante subrayar esto último, porque muchas personas interpretan que los demás les aman cuando les dan la razón en todo. Y les permite hacer lo que les apetece, pero no debemos olvidar que solo amamos a nuestro prójimo cuando edificamos su vida en la dirección correcta. Debemos huir entonces de la idea de que el amor consiste en sonreír a todo el mundo y decirles únicamente lo que quieren escuchar, porque a veces así somos, ¿no? Tampoco estamos mandando a que seamos belicosos en todo momento. Porque te amo, te digo esto, ¿no? Te voy a manifestar mi amor y estemos ahí ofendiendo, ¿verdad? Esto no tiene entonces nada que ver con el auténtico amor y en muchos casos no esconde más que un profundo egoísmo que solo busca quedar bien. Esa es la búsqueda, quedar bien con los demás para que tengan un bello concepto de nosotros mismos. Qué amoroso es el pastor José Luis, que es bien conciliador y nunca he oído una palabra de reprensión para mí. ¿Eso es amor? No siempre, hermanos. El amor también implica el poder señalar una falta que estoy viendo, algo que se puede corregir, y a veces eso, por ser y quedar bien con los demás, no lo hacemos. Y debemos entonces mirar a Cristo y recordar la forma como Él amaba a las personas, y rápidamente nos vamos a dar cuenta de que Él constantemente llevó la contraria a muchas personas y las reprendió por su mal comportamiento, pero normalmente la Escritura dice que amaba a las personas. El último ejemplo que vimos fue el joven rico, ¿se acuerdan? Lo iba a reprender, lo iba a confrontar, le iba a decir, pues eres, no le dijo literalmente como a lo mejor tú y yo lo hubiéramos hecho, hipócrita, ahora te voy a poner la prueba necesaria para que te des cuenta y ya sé que te vas a ir triste. Y uno le sigue, ¿no? No, él dice, y mirándolo lo amó. Mirándolo lo amó. Y entonces lo fue llevando de esa manera amorosa que se diera cuenta y lo pusiera entre una decisión u otra, el amar a Dios y seguirlo, o amar más sus riquezas, que eran muchas. Y él solito se fue triste. Entonces, hermanos, todo esto resulta muy impopular en nuestros días, pero es una manifestación necesaria del amor al prójimo. Entonces evalúa esta mañana y ve si tú a veces no te metes en problemas, pero no tanto porque no haya problemas al decir una verdad que manifieste amor, sino porque te amas tanto que no dices alguna verdad para seguirte amando y que tengan un concepto de ti como el que te gusta tener, ¿verdad? Entonces, repito, este no es una invitación a ser belicoso, a ser divisivo en la iglesia, sino todo como lo marca la Escritura, verdaderamente amando al prójimo, verdaderamente haciéndolo. Número 6, el amor de Cristo llega hasta el fin. Entonces, el amor de Cristo no solo, como ya vimos en este momento, consistía en decir cosas bonitas, sino también a veces las que no son tan bonitas, sino que el amor de Cristo llega hasta el fin. Otra de las características del amor de Cristo queda revelada cuando dijo en Juan 13:1 lo siguiente, alguien que me ayude a buscarlo. Juan 13:31, ¿quién lo tiene y que me ayude? De esos que son rápidos. En el esgrima bíblico, decían en los institutos bíblicos. ¿Quién es rápido con su espada? Juan 13:1. ¿Se dan cuenta? ¿Los amó hasta dónde? Hasta el fin, dice Juan 13:1. Esto implica, hermanos, que los amó hasta el final de su vida física. O sea, esto está diciendo que Jesús no varió en su amor para con el prójimo
hasta el final de su vida. Pero también implica otra cosa, que en su amor no había límites. En su amor no había límites. Vean ahora lo que dice 2 capítulos adelante, Juan 15:13. Juan 15:13. Entonces, sin lugar a dudas, la expresión más alta del amor, como ya vimos, es el sacrificio. Pero vean a qué nivel lo lleva Jesús. No hay límites para el amor de Cristo. Es entregar su vida, literalmente hablando. Pero es lo que estamos llamados a hacer. Pues no les podría decir de manera simbólica. Si fuera necesario, hermanos, eso lo pide, pero no solamente para tus seres amados, en este caso a lo mejor tu cónyuge, que a lo mejor, espero, la mayoría de todos nosotros pudiera decir, no, bueno, yo por mi cónyuge, si me pidieran él o tú, ella o tú, pues no, yo diría que tal vez yo. No, este amor, cuando dice, ámense unos a otros como yo os he amado, es también entre la congregación y a veces no estamos listos para eso. ¿O quién daría su amor por cualquier hermano o miembro de la iglesia? No estamos listos para ese amor, ¿te das cuenta? Pero estamos llamados a obedecerlo. Sí, hermano. Exacto. De hecho, el contexto de ese pasaje que citó mi hermano es una oración. Es una de las 3 oraciones que hace Pablo en la carta a los Efesios. Pero vean, no viene por un impacto, sino por gracia. No viene como resultado de nuestros esfuerzos, sino por gracia. Por eso se pide en oración comprender cuál es la anchura, la longitud y todo. Pero habla en un sentido de ¿qué? Del amor de Cristo. Nosotros entonces estamos llamados a amar de esa misma manera. Vean, yo les leo primera de Juan 3:16. No es Juan 3:16, sino primera de Juan 3:16. Y dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Quién es amor? Dios. O sea, en esto manifiesto que conozco a Dios, que he tenido la bendición de conocer a Dios, de que Dios me conozca, me encuentre. Y dice, en el que Él puso su vida por nosotros, y aquí viene, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros familiares, dice ahí, ¿verdad? Por mi cónyuge, por mis hijos, por mi perrito. Que no estoy exagerando, hermanos, No, aquí dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? Por los hermanos, ¿verdad? Por si pensabas, el pastor está exagerando. No, es por los hermanos. Y ese es el amor que estamos llamados a darnos unos, ¿a qué? A otros. ¿Cómo se va quedando nuestro amor así bien pequeñito y humillado, no es cierto? Siendo sinceros. Pero lo estamos aprendiendo para ejercitarlo, para repasar las notas, repasar los audios y evaluar mi propia vida y decir, ¿estoy amando así a mis hermanos? Considerando estas cosas, llegamos a la conclusión de que amar al prójimo entonces puede resultar en una experiencia muy dolorosa y costosa. Va en contra de nuestra carne, de nuestro yo, pero el Señor llevó a morir en una cruz y a nosotros nos conducirá a tener que negarnos muchas veces a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Entonces el amor de Cristo, hermanos, llega hasta el fin, hasta entregar la vida por nosotros. Él lo hizo y estamos llamados a hacer lo mismo por nuestros hermanos. Ahora, esa sería la meta final, ¿no? Pero a veces en el ejemplo o la ilustración del matrimonio,
Cuando Dios le da el mandamiento al varón de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, otra vez la manifestación de ese amor hasta el fin, estamos llamados a implicaciones prácticas en donde a veces tu vida es tu tiempo. Tu vida es tu dinero. O sea, y soy enfático en decir tú, porque eso es lo que pensamos que es nuestro. Y entonces, una manifestación de este servicio hasta el fin es la manera en que le sirves a tu prójimo en la iglesia local. Porque implica tu vida muchas veces, no literal, pero sí sacrificial. De ahí que a veces oramos por eso, por aquellos que todavía no manifiestan después de años y años un deseo por servir al prójimo, porque es una manifestación en que yo le puedo decir a los demás, te amo porque te estoy sirviendo. Y no estamos así como que nuestro amor propio, es que la iglesia no ha visto los dones y grandes manifestaciones de los dones que yo tengo y no me llaman a servir. Ellos se están perdiendo de que yo manifieste. No, eres tú. Es decir, quiero servir en la iglesia, quiero manifestar mi amor por el prójimo. En séptimo lugar, el amor de Cristo era inteligente. ¿Lo habías pensado de esa manera? El amor de Cristo era inteligente. O sea, inteligente, tenía razón. Nosotros identificamos normalmente el amor con los sentimientos, ¿no es cierto? Es la manera en que decimos, y no con el intelecto. Pero el amor de Cristo por sus discípulos, escuchen hermanos, implicaba un conocimiento perfecto de ellos. Y es importante subrayar esto por varias razones. Después de haber convivido con ellos por más de 3 años, conocía bien todas sus rarezas, sus debilidades, sus defectos, ¿no es cierto? Y así los amaba. En nuestro caso, es frecuente, por ejemplo, que un joven idealice a una chica y llegue a enamorarse perdidamente de ella. En esos casos se dice que el amor es ciego. ¿No han oído esa frase? El amor es ciego. Pero el verdadero amor debe de ser, ¿qué? Inteligente y realista. ¿Cómo debe de ser el amor de Cristo? Como el de Cristo, inteligente y realista. Amar lo que uno se imagina no es verdadero amor. Repito, amar lo que uno se imagina no es verdadero amor. Y lo vimos en nuestra primera clase del estudio del libro que estamos llevando en matrimonios. Creamos nuestras propias expectativas y eso nos va a llevar a desilusionarnos. Pero no solo en los matrimonios, sino también con el prójimo. Repito, amar lo que uno se imagina no es amor verdadero. Es por esa razón que cuando en la misma ilustración esos jóvenes llegan a conocerse realmente, la desilusión y el desencanto normalmente les lleva a la ruptura, no necesariamente de la relación, sino a una ruptura, y muchos ya es casados. En algún momento del noviazgo, que sería lo mejor, que ahí se diera la desilusión y el desencanto, porque entonces vas desengañado, vas desengañada de lo que es verdaderamente el amor intelectual, imitando el amor de Cristo. Pero ya si no, bueno, dentro del matrimonio, que llegue ese desencanto, pero no para divorciarse. Ahora bien, lo bueno del amor de Cristo es que nos conoce perfectamente y aún así nos ama intensamente. O sea, el amor de Cristo no es ni volutivo ni varía en relación a que esta semana tal vez cualquiera de ustedes se entregó más a la oración, al estudio, y entonces llega el domingo y el amor de Cristo es más grande por ti porque te vio y menos por el que vio que estuvo alejado, más separadito esta semana, le costó trabajo. El amor de Cristo es invariable e intenso, es intenso. ¡Qué hermoso amor! Por otro lado, escuchen esto, si el amor verdadero consiste en buscar el bien de la persona amada,
Esto implicará que para poder amarle de una forma consecuente tendremos que conocer sus necesidades reales. Y esto solo se consigue estando cerca de las personas e interesándonos por ellas. O sea, no vamos a amar ni a cubrir las necesidades, ni vamos a pensar por el bien de las personas si estás alejado de tu iglesia local. Y no estoy hablando del lugar y de los domingos, estoy hablando de las personas. Creo que para los que estamos en la oración, a quienes no saben, cada martes nos designamos a un hermano o hermana y le decimos, acércate a fulanito, salúdalo, ve cómo están y pregúntale por algunas peticiones de oración que pudiera tener. Incluso si ya se acercaron 30,000 veces contigo, pudieras decir, ya le dije al hermano, ¿no? Contestar, pregúntale al hermano, son las mismas de la semana pasada, hermanos, es para tener amor entre nosotros. Por eso la importancia, quisiera que esta clase estuviera llena. Esto solo se consigue estando cerca de las personas. Y pasaba en un principio, espero que ya no le pase a nadie de los grupos de oración. Ora por Petrita. ¿Quién es Petrita? Ahí está tu amor, ¿te das cuenta? Y tal vez, no es que esté mal, pero tal vez manifestaste mucho amor a los chicos que limpian los parabrisas, hiciste muchas buenas obras en la calle durante la... Está bien, qué bueno, pero en tu iglesia no conoces a Petrita. Pero qué bendición es que puedas decir Petrita, ay, voy con Petrita y le digo, oye, es Petrita, tengo la carga y la enmienda de la iglesia de que oren por ti, Petrita. ¿Cómo es, hermano? A veces Petrita puede abrir su corazón en unos minutos y te vas cargado de un amor tan profundo, de decir, y luego yo digo que tengo problemas, Petrita estuvo con más problemas, ¿no? O sea, a veces incluso han criticado esta manera que tenemos de discipularnos unos a otros y manifestarnos amor unos a otros con esta petición de oración. Pero nosotros estamos convencidos, hermanos, de que es efectiva para vivir el unos a otros, en hecho y en verdad, y no solo de palabra. No sé, a quienes nos toca ir a preguntarle, dicen, no, ya van como la quinta vez que le pregunto, aparte ni crecemos, son los mismos. Empieza nuestro raciocinio, ¿no? Ve y pregúntale. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no solo se trata de emociones y de amar a quien te caiga bien y tengas un sentimiento afín, sino que un amor inteligente conoce a la persona verdaderamente. Y con ese conocimiento permanecemos en amor. Sí, igual vas a conocer más mis defectos, pero qué bendición es que aún con mis defectos le pidas a Dios amarme con esos defectos, ¿no? Entonces el amor de Cristo era inteligente, el amor de Cristo implicaba perdón constante. Él murió en la cruz para conseguir nuestro perdón, incluso en aquellas horas previas a su sacrificio, Él trató con la traición y el abandono de sus discípulos. Pero su amor, hermanos, le impulsaba siempre hacia el perdón. Todos somos pecadores y necesitamos ser perdonados por Dios y por nuestro prójimo una y otra vez, una y otra vez. De otro modo, cualquier amor que no incluya el perdón está destinado a morir. Repito esta última frase. Cualquier amor que no incluya el perdón está destinado a morir. Entonces, al vivir entre pecadores, nos vamos a lastimar. A veces esa forma de ser pecaminosa va a lastimar a los demás, pero estamos llamados a imitar el amor de Cristo en perdonarnos continuamente esas faltas, esos pecados. ¿Qué dice? ¿El amor cubrirá qué? ¿Una falta? ¿Algunas faltas? No, dice multitud de faltas. El amor lo cubrirá. El amor cubrirá multitud de faltas. Y el amor que necesitamos, pero que ha sido derramado en nuestros corazones ya,
según Romanos 5:5, es ese amor con el que debemos amarnos unos a otros. Es que los edecanes hoy no me saludaron. Y me hicieron con su mano. Ahí siéntese. Bueno, perdónalo. No, sí lo perdono, pero que se dé cuenta de su error. Bueno, tú perdónalo y ora para que Dios le muestre o para que tú busques la manera, habiéndolo perdonado, de poderle decir cómo te hizo sentir. No disfrazando el, bueno, ya oré, Señor, y de todos modos vas con el hacha, ¿verdad? Con una intención. Porque si lo hacemos, se va a manifestar, hermanos, continuamente que queremos enseñorearnos de las personas. Cualquier amor que entonces que no incluya el perdón está destinado a morir. Por eso, el amor disminuyendo entre los matrimonios. El amor disminuyendo entre padres e hijos, ¿te das cuenta? Por el perdón, por guardar resentimientos, por disimular que fuimos lastimados e ir a la cruz primeramente y decir, Señor, me lastimó con esta palabra, con esta acción. Y que el Señor ministre en nuestro corazón y entonces nos mueva hacia la Escritura para decir, quiero perdonar de verdad a esa persona. Mientras no lo hagamos, vamos a estar manifestando entonces un amor que está destinado a morir, a apagarse, a separarse. Ahora bien, ya vimos entonces 8 características del amor de Cristo que estamos llamados a imitar. ¿Qué herramientas o recursos tenemos para cumplir entonces este mandato? Cuando examinamos el tipo de amor con el que Cristo nos amó y pensamos en imitarlo con nuestro prójimo, fácilmente, hermanos, nos puede inundar una sensación de impotencia. Bueno, sentado, sentada o yo diciéndolo, solo así de manera mental, pues decimos, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Creo que sí se puede. Ayúdame, Señor, incluso podemos decir. Pero no encontramos las fuerzas dentro de nosotros mismos para cumplir correctamente un mandato como este. Pero escuchen, hermanos, hermanas, entonces más que nunca debemos recordar la advertencia que poco después el Señor hizo a sus discípulos, ahí mismo en Juan. Ayúdeme alguien a leer Juan 15:5. Incluido ese nada, el amarnos unos a otros como Él nos amó. Entonces, si el Señor nos dejó este nuevo mandamiento, fue porque era posible cumplirlo, pero no en nuestras fuerzas, sino por su poder obrando en nosotros. En cuanto a esto debemos decir que entonces, hermanos, solo se puede amar como Jesús si previamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como le cité Romanos 5:5. Es el Espíritu Santo entonces quien nos capacita para amar como Cristo. Y por otro lado, es imposible expresar este tipo de amor si antes no lo hemos experimentado profundamente en nuestros corazones. Ese amor no está en nosotros entonces, ¿ok? Repito, ese amor no está en ti. No, ¿cómo no? Si ya fue derramado, sí, fue derramado, pero no expresado. No hay gracia. En ti sabes que es una realidad, pero no puedes utilizar esa realidad por ti mismo, sino puedes utilizar de la riqueza de este amor derramado cuando es una realidad primeramente entre tú y el Señor. Otra vez resumimos la clase que aprendimos ayer en cuanto a la adoración. Tenemos que adorar primeramente al Señor, porque si no amamos al Señor, ¿quién vino a la clase? ¿Qué sucede? Quien no está adorando al Señor, ¿qué sucede? Otra cosa. No hay parte neutral, ¿se acuerdan? No es de que no, yo ni al Señor ni a nadie. No, si eres un adorador. Fuiste creado con esa naturaleza. Estás adorando. Aquí de la misma manera.
Cuando más dejemos que su amor inunde nuestros corazones en nuestra relación con Él, más podremos amar a los demás. Ahí está la capacidad para poder hacerlo. Entonces esto evidencia que muchas veces nosotros, alejados de nuestra relación con Dios, pues ¿qué vamos a querer relacionarnos con pecadores? Vamos a ver más fácil sus faltas, vamos a ser intolerantes a ellos, vamos a ser irascibles para con ciertas acciones. Aún la felicidad de un creyente nos puede ser molesta, el gozo de un creyente nos puede ser molesto, pero ¿ya te diste cuenta dónde está el origen del problema? En tu relación alejada de Dios. Incluso te puedes jactar de haber leído toda la semana, haber orado toda la semana, adelantándole a tu plan anual de lectura, y se va a manifestar cuánto verdaderamente estás experimentando el amor de Dios en tu vida, en tu relación con Él, en cómo manifiestes tu relación con los demás. Ahí está el resultado. Sí. Claro. Ok, entonces repito la explicación, ¿verdad? No, sí, pero lo repito para que quede claro. O sea, qué bueno que lo apuntas, qué bueno que lo enfatizas. ¿Es una realidad? Sí. Pero ¿se acuerdan del principio teológico, el ya, pero todavía no? ¿Tú eres heredero de la vida eterna? Y ya es una promesa, pero ya es una realidad. No, se va a cumplir cuando mueras. Cuando se experimente ya la vida eterna en tu propia vida. Y así ese principio del ya, pero aún no, se puede aplicar en muchas partes de nuestra teología. Este es uno de ellos. El amor de Dios es una realidad que ha sido derramado en vuestros corazones. Pero no estamos capacitados para comprender ese amor, sino que Dios en su sabiduría perfecta deja que ese amor derramado en nuestros corazones lo podamos ver reflejado en las Escrituras. Entonces, de acuerdo a la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar ese amor de Cristo y te va a recordar que ese amor ha sido derramado aquí y lo vas a poder expresar. ¿Ok? Pero es el acercamiento de la relación vertical para que se exprese horizontalmente. No hay otra. Y de ahí me fui a que por eso mismo muchas veces se evidencia lo alejado que estamos de Dios por lo alejado que estamos de los hermanos. Porque cuando tú estás lleno de la palabra, lleno del Espíritu, tu relación con Dios está rebosando. Hermanos, a todos los ves hermosos. Y puedes ver sus defectos. El Señor está obrando en mi hermano, en mi hermana. Porque la multitud, el amor cubrirá multitud de faltas. Pero estás alejado de Dios, de relacionarte con Dios, de que tengas verdaderamente una relación durante la semana con Él y no te toleras ni a ti mismo, ¿sí o no? Nos ha pasado a todos. Entonces evalúate cada vez que te reúnes como iglesia, no solo los domingos, cuando nos reunimos en otras ocasiones, y y evalúa, hermano, cómo te congregas, con qué amor te congregas, con el amor que tuviste durante la semana de Dios y lo vienes a reflejar, o con la ausencia de ese amor. Y eso no se trata de que le digas a tu cónyuge o a tus hijos, ¿verdad? Como esta semana no estuve llena del amor de Cristo, esta vez no voy. Pues a veces hasta eso sucede. A veces hasta eso sucede. No tenemos las mismas ganas de asistir a la iglesia como cuando estamos llenos del Señor. Hay una última frase ahora en Juan 13:35. Porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Entonces, acabamos de decir que la manifestación de un amor como el de Cristo solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón del alma redimida. Por lo tanto, escuchen esto, hermanos, es algo distintivo del pueblo de Dios y el Señor dijo que debería ser su seña de identidad, la principal característica de un discípulo de Cristo. Así que esta frase es sumamente importante. Esta cuestión es realmente importante porque son muchas iglesias que pretenden ser la verdadera representante de Dios en la tierra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la auténtica? O sea, ¿cómo pudiéramos comenzar a discernir y señalar a una iglesia verdadera? Aquí está la clave. Pues en este versículo tenemos la clave para identificarla con claridad. Aquella en la que existía un auténtico amor por el prójimo, tal como el que vemos en Cristo. Y hay muchas iglesias aún reformadas en donde hay manchitas y manifestaciones de amor. Las hay, pero nosotros queremos no tener manchitas de amor, ¿verdad? En que por un lado estén los Corcuera, ¿verdad? Por otro lado estén los Robles, estoy usando, ¿no? Y dentro de ellos ciertos grupitos, porque entonces corremos el riesgo de ser una iglesia como la de Corintios, ¿no es cierto? Yo he visto, practicado, la iglesia de los sabios y los ignorantes, o sea, los que tienen instituto y teología y los que todavía no. ¿No has visto iglesias así? Pero también iglesias de los ricos y ¿qué? Los pobres. O sea, iglesias en donde hay ese tipo de manifestaciones. Nosotros tenemos que salir, hermanos, de que el mundo, aún el mundo cristiano, nos visualice como una iglesia de manchitas de amor. Y tenemos que esforzarnos en amarnos unos a otros completamente. Esa es nuestra meta, nuestra tarea, un mandato que tenemos que seguir. Entonces, como tarea, tenemos que empezar a ejercitarnos y buscar a aquellos a los que sabemos que Dios nos muestra que hemos sido muy aislados durante este tiempo de congregarnos como iglesia. No, es que es la labor pastoral, no, es nuestra labor. Es la de todos. Hoy en día, la autenticidad de una iglesia se mide equivocadamente por otros parámetros. Vamos a ver algunos ejemplos. No tiene nada que ver con la cantidad de conocimientos teológicos o la capacidad intelectual de sus miembros. Tampoco tiene nada que ver con el orden de sus ceremonias, la estructura de su organización, las riquezas acumuladas que posean, el poder social, político, militar, económico que puedan ejercer, la antigüedad de sus ritos, sus tradiciones. Así no se mide una iglesia verdadera. Tampoco tiene que ver con el crecimiento numérico, la elocuencia de las palabras de sus líderes, una vestimenta especial, el uso de collares o cruces u otros objetos adornados con temática cristiana, pegatinas con logos cristianos en los automóviles o en las tazas de café. No que esté mal, pero no, eso no identifica una iglesia verdadera. El que en una iglesia se hagan milagros, se expulsen demonios, haya dones espectaculares, tampoco la constituye necesariamente auténtica. ¿Se acuerdan de Mateo 7, 22 y 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, según Cristo, hermanos, ninguna de estas cosas que acabo de decir identifica a una iglesia como su verdadera iglesia. Según las palabras de Cristo, ¿cómo conocerán los demás que sois mis discípulos? El amor que se tengan, ¿qué? Unos a otros. Por ejemplo, los conocimientos pueden ser adquiridos por personas, escucha, que no conocen a Cristo. Por eso hay licenciaturas seculares en teología. No, pero aún está limitado, no importa.
Hay egresados de la licenciatura en teología en mundos seculares que no son cristianos y que tienen más conocimiento que muchos de nosotros. Pero un amor como el suyo solo puede surgir por la influencia divina. Los mismos fariseos del tiempo del Señor tenían muchos conocimientos teológicos, vestían de una forma piadosa mostrando diferentes distintivos de su religiosidad, pero despreciaban a todos aquellos que no eran como ellos. Y también odiaban a los que Jesús sí amaba, ¿no se acuerdan? Digo, a ellos también los amaba. Como el apóstol Pablo explicó, podemos llegar a hacer las cosas más espectaculares, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Primera de Corintios 13, 1 al 3. La verdadera marca de la iglesia de Cristo y de los creyentes entonces debe ser el amor al prójimo. Cuando una iglesia persigue con violencia y crueldad a los que no creen lo mismo, o emprende guerras contra otros, la conclusión inevitable es que no son cristianos, y mucho menos pueden llamarse la verdadera iglesia de Cristo en la tierra. El mundo se da cuenta de estas cosas y, hermano, rechaza la autenticidad de estas pretensiones. Y tristemente la historia nos ha dejado demasiados testimonios de todas las barbaridades que se han hecho en el nombre de Cristo. Todo esto contrasta con la verdadera iglesia de Cristo. Por ejemplo, en los primeros tiempos se nos describe a la primera iglesia en Jerusalén de esta manera. ¿Se acuerdan? Hechos 2, 44 al 47, yo te lo leo. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban los que habían creído? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Es un modelo, no es prescriptivo, es narrativo. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, otra vez la unidad, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otra vez todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. 2 capítulos después, Hechos 4:32, escucha, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto? Especialmente en días como hoy, cuando las divisiones, las disputas, las murmuraciones, los enfrentamientos, el lenguaje brusco son tan frecuentes en las iglesias. Cuando el Señor insistió tanto en el amor entre los creyentes antes de partir de este mundo al Padre, fue por 2 razones fundamentales. Repito, cuando el Señor insistió tanto en el amor entre los creyentes a partir de este mundo, al Padre fue por 2 razones. La primera era porque solo por medio de un amor genuino y sin fingimiento, como dice primera de Pedro 1:22, sería posible mantener unido a su pueblo hasta su regreso. El Señor sabía perfectamente las dificultades que su iglesia iba a atravesar en medio de un mundo hostil. Y por eso, si se mantenían unidos en amor, la iglesia se convertiría en un oasis de paz donde las fuerzas del creyente serían restauradas para poder continuar con la misión encomendada en este mundo. Lamentablemente, con demasiada frecuencia, diría yo, la iglesia no es un lugar de paz para el creyente muchas veces, sino el sitio donde sus luchas se hacen más intensas. Y eso porque falta el auténtico amor cristiano. En segundo lugar, Jesús hizo esto porque el amor entre los creyentes y a nuestro prójimo en general sería la única forma efectiva de llevar a otras almas el Evangelio. Hoy se hace mucho hincapié en buscar nuevos métodos para cumplir la misión encomendada por el Señor de llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Mucho hincapié, muchas formas. Pero escucha, la realidad es que mientras no solucionemos nuestros problemas internos, careceremos de credibilidad en cualquier cosa que prediquemos. Repito, mientras que no solucionemos nuestros problemas internos, careceremos de credibilidad en cualquiera cosa que prediquemos, cualquiera.
Qué hermoso sería que el mundo pudiera señalarnos, y con esto termino. Qué hermoso sería que el mundo pudiera señalarlos como discípulos de Jesús, porque el amor reina dentro de su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por recordarnos este mandamiento de amarnos los unos a los otros, como tú nos amaste. Gracias por desglosar estos 2 versículos que nos han llevado a evaluar nuestro amor con nuestro prójimo, con el creyente y con el no creyente. Señor, todas estas características de tu amor reconocemos esta mañana que no son una realidad de nuestras vidas, tampoco una mentira, Señor. Hay cosas que por tu gracia hemos practicado y alcanzado, solo por tu gracia, pero no nos conformamos, Padre. No abrazamos esas verdades que solo por tu gracia hemos logrado para conformarnos, sino que nos duele, Señor, no estar al alcance del estándar que tú nos has encomendado para amar a nuestro prójimo. Perdónanos por no hacerlo. Perdónanos también, Señor, porque hoy nos has enseñado que esto depende y que el recurso que tú nos dejaste es primeramente nuestra relación contigo. Y que en la medida en que la ausencia de nuestra relación contigo se manifieste, va a impactar la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Hoy hemos descubierto que la ausencia de nuestra relación contigo, no solo por cumplir religiosamente, sino por tener una relación vívida contigo, muchas veces se manifiesta en el no deseo que tenemos de congregarnos y relacionarnos con nuestro prójimo. Por eso es que medimos de muchas maneras carnales y humanas nuestro amor por ellos. Y por eso muchos, Señor, deciden aislarse. Ayúdanos, Señor, a perseguir esta meta, en que de nuestra parte, de manera particular, podamos, Señor, mostrarle al mundo, conozca el mundo que somos tus discípulos, por la manera en que yo de manera particular, y en este momento, Señor, lo decimos cada uno de manera particular, amo a mi prójimo como tú nos has amado a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.